Ya estando aquí, pues recordemos que íbamos en la introducción a la herencia múltiple, así que aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio de estudiante. Estudiante.py de .python, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es crearnos una clase muy parecida a esta, pero con estudiante, ¿no? Persona, ¿no? Vamos a crear primero la clase persona. Entonces, pues para la persona vamos a definir su método init, su método constructor, y le vamos a pasar unos parámetros como por ejemplo el nombre. Entonces self, vamos a colocar los encapsulados protegidos, nombre va a ser igual a nombre, ¿cierto? Sí, yo sé que no está, pero ya lo voy a crear aquí. Entonces nombre, coma, apellido, ¿cierto? Y por ahora le vamos a pasar también el apellido, que va a ser igual al apellido que nos llegue. Apellido que nos llegue, que está acá, que es un campo de clase. Vamos a definirlo muy sencillo. Una persona, pues vamos a colocarle la altura y el peso, ¿no? Altura, coma, peso. Y vamos a definirlos también encapsulados de manera protegida. Punto altura va a ser igual a la altura que nos llega. Y por último le decimos que self punto peso va a ser igual al peso que nos llega. Vamos a definir acá un método, como por definir un método, ¿cierto? Y este método lo que se va a hacer es calcular. Vamos a llamarlo calcular IMC, índice de masa corporal. Este índice de masa corporal es nada más y nada menos que self punto peso. Acá me falta pasar el self. Recordemos que siempre vamos a pasar en la instancia de clase punto peso entre mat. Vamos a importar la librería mat. Esto, perdón, yo no sé dónde viene. Import mat. Y vamos a pasarle acá mat.pow de altura, de self punto altura, altura, coma 2. Listo. Acá hasta el momento que estamos haciendo. Estamos creándonos una clase persona en la cual vamos a recibir un nombre, un apellido, una altura y un peso, porque todas las personas tienen esos atributos en común. Pueden tener muchos más, sí, pero para este ejemplo lo vamos a hacer cortico. Definimos nuestras variables encapsuladas previamente y le asignamos una de las variables que nos llegue como por constructor. Aparte de eso, yo quiero calcular el índice de masa corporal, que es algo que puedo hacer en cualquier persona. Para ello, pues me creo, por ejemplo, un calcular IMC y retorno, por ejemplo, para calcular el IMC es el peso entre la altura al cuadrado. Utilizando POW lo hacemos fácilmente. Ahora me voy a crear una clase trabajador, ¿cierto? Entonces me voy a crear acá la clase trabajador, y un trabajador pues le vamos a definir su método init. Pero vamos a quitar este método para que no lo autocomplete. Y un trabajador es una persona, ¿cierto? Nada más y nada menos que una persona. Entonces, pues ahora sí, lo que le vamos a hacer aquí es que me define el método init. Y veamos que ya pues automáticamente me lo completa. Aparte, pues no vamos a colocar más atributos, sino simplemente vamos a definir un método trabajar. Este método me va a devolver una cadena de texto que dice estoy trabajando. Guardamos y listo. Ahora me voy a crear una clase, voy a crear muchas clases, instituto, ¿cierto? Y pues instituto no va a heredar de nada, entonces no lo heredo. Y acá pues me creo su def init, y acá pues simplemente le voy a pasar el self y le voy a pasar el nombre del instituto. Nombre. Yo le digo acá que self.nombre es igual al nombre.
y simplemente voy a crear un método aquí que sea def nombre estudiando, le pasamos el self y le decimos que me retorne un string, un f-string que diga estoy estudiando estoy estudiando en dos puntos y lo concatenamos con self.nombre. Entonces acá creamos la clase instituto, le pasamos el nombre del instituto y tiene un método cual dice que estoy estudiando en tal instituto. Básicamente acá ya creamos 3 clases, pero hasta ahora hemos usado solamente herencia simple para esta de acá. Ahora voy a crearme una clase estudiante. Los estudiantes son, bueno, para acá hay un caso particular. El estudiante es una persona, pero el estudiante, pues la mayoría de estudiantes pues trabajamos en tiempo libre, entonces el estudiante es un trabajador. Acá al heredar de trabajador también está heredando de persona automáticamente, ¿cierto? Ahora, pues él también, por ejemplo, va a un instituto porque pues es un estudiante, entonces tiene que ir a un instituto. Entonces acá estamos usando la herencia múltiple para heredar de trabajador, de persona y de instituto a la misma vez, ¿cierto? Pues me voy a definir el método constructor para esta clase y digamos que acá ya me lo autocompleta automáticamente. Altura, peso, apellido, nombre, self. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a definir un método estudiar que diga pase el self return me gusta estudiar, ¿cierto? Y ahora vamos a crearnos un nuevo estudiante. Vamos a crearnos una persona, o no, un nuevo estudiante. Esto va a ser un nuevo estudiante, obviamente, ¿cierto? Y vamos a pasar acá los parámetros que son el nombre, Juan, el apellido, Esteves, la altura, 1.80, lo vamos a pasar en decimal, y el peso, 70 kilogramos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, un print de estudiante, punto, calcular IMC? Recordemos que este método lo heredamos de la clase persona. Vamos a ver qué nos sale. Y dice que mi índice de masa corporal es 21,6, cosa que es correcta. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, por ejemplo, que me haga un print de estudiante punto estudiando? A ver qué me sale. Este método estoy estudiando en Juan. Oh, raro porque acá ahí tenemos un error que vamos a corregir ahorita. Entonces no vamos a hacer este estudiando todavía. Y acá me di cuenta que, por ejemplo, en el instituto estamos pues bien, estamos estudiando, ¿cierto? Pero acá pues esto no es súper, sino debemos colocarle la clase, por ejemplo, trabajador. Punto init. Y acá pues vamos a hacer lo mismo con instituto. Punto init, que no lo encuentro, init. Y acá le pasamos lo que necesita el instituto, que no necesita más y nada menos que un nombre. Y este nombre, por ejemplo, le vamos a pasar el nombre de instituto y lo vamos a definir aquí. Entonces, nombre de instituto. Y vamos a hacer acá ahora un print de estudiante. Punto, y vamos a instituto, el método se llama estudiando y vamos a ver si nos sale bien o si tenemos algún tipo de error, y ya aquí acabaríamos el ejercicio. Y me dice que tenemos un error, que init necesita un argumento posicional. Vemos que nos salta varios errores, y esto es porque la herencia múltiple no siempre es lo mejor para trabajar. No, pues no siempre es lo mejor para trabajar, y esto pues se debe acá a los constructores. Entonces, ahora, yo como voy a instanciar, por ejemplo, acá en estudiante a trabajador, no lo puedo instanciar mediante su constructor. Debo hacer lo siguiente. Voy a decirle acá que en trabajador, pero no en punto init, sino en uno de sus métodos, en unos atributos, punto nombre,
Pues para ello debo acá en trabajador. Acá lo que voy a hacer es quitarle todo mi encapsulamiento a mis variables para poder utilizar lo que ya les comenté. Acá no voy a llamar al super, acá simplemente voy a llamar a la clase persona punto nombre y le digo que esto es igual al nombre, cierto. Le digo acá ahora a la persona punto apellido y esto es igual a apellido. Le digo acá que persona punto altura, esto va a ser igual a altura. Y le digo acá que persona punto peso, esto va a ser igual al nuevo peso que me llegue. Así pues lo voy a instanciar y voy a probarlo hasta ahora cómo me está funcionando, si me funciona de manera óptima o no el calcular IMC. Bueno, acá tengo un pequeño error, y es que acá necesita el nombre del instituto y ese era el error que teníamos. Universidad 1, 2, 3. Vamos a ejecutarlo y dice que necesita un argumento peso el trabajador. Type error missing requerido. Entonces acá en el init esto lo voy a hacer exactamente igual. El instituto lo voy a cambiar, entonces acá trabajador punto nombre va a ser igual al nombre acá simplemente le cambio apellido, acá le cambio altura y acá lo cambio a peso. Y vamos a ver si nos está funcionando correctamente pues esto. Y tenemos un error, dice que instituto no contiene el nombre. Pero ¿por qué? Perdón, ¿cómo? Me perdí. Trabajador no contiene el nombre. Instituto. Entonces voy a colocar el nombre. ins. Nombre. ins. Instituto.nombre ins es igual a nombre. Y vamos a probarlo. Bueno, acá me está generando un error con el instituto con su atributo nombre. Vamos a quitarlo por ahora. Vamos a probar así a ver si nos está funcionando. Dice que el estudiante no tiene atributo nombre ins y es correcto porque no lo estamos utilizando. Entonces para ello voy a crear acá mi instituto.nombre igual a nombre ins. Y vamos a ver si ahora sí ya me lo admite. Y me sale que el error estoy estudiando en nombre ins, estoy estudiando acá en nombre ins. Y el error que me sale es en download, estoy estudiando en la página en la 31, donde hago referencia al self.nombre ins. El estudiante no tiene atributo nombre ins supuestamente. Entonces, vamos a quitarlo a ver qué nos sale. Y me dice estoy estudiando en, pero acá debo hacer referencia al atributo nombre ins. A ver, el cálculo del IMC me lo está haciendo correctamente. Y bueno, aquí ya logré corregir el error que teníamos en universidad, en estudiando. Y era que aquí teníamos así, atributo.nombre, debemos pasarle el nombre que tiene dentro de las clases estudiar, ¿no? Instituto, que es nombre ins. Vamos a ver acá hasta que el ejemplo lo que voy a hacer es pues explicarlo. Estamos utilizando herencia múltiple. Veamos que esto se complicó bastante. Por eso no es recomendable utilizar herencia múltiple, porque a la final no sabemos ni de dónde heredamos ni cómo estamos instanciando las cosas. Creamos la clase persona, no hereda a ningún lado. Una persona tiene un nombre, un apellido, una altura y un peso. Inicializamos las variables, normal. Y creamos un método de clase para calcular el índice de masa corporal mediante esta formulita matemática. Aparte, hay varios tipos de personas. Uno de ellos es el trabajador. Un trabajador es una persona, por ende pues va a heredar el método calcular IMC. Y vamos a la persona. Esta es otra forma sin utilizar constructor de inicializar las variables. Vamos a inicializar cada una de sus variables con el atributo que nos llega, ¿cierto?
Entonces estamos iniciando. Y aparte, pues el trabajador tiene el método trabajar. Estoy trabajando. Posterior a ello nos creamos la clase instituto. En la clase instituto definimos nada más el nombre del instituto, nombre ins, y decimos que estamos estudiando en ese instituto que le pasemos, ¿cierto? Nombre ins. Aparte, pues creamos la clase estudiante, que es la que va a ejecutar la herencia múltiple. Un estudiante es una persona, pero a la vez es un trabajador. Entonces, como este estudiante está trabajando, va a heredar de trabajador, que automáticamente hereda de persona. Es decir, acá estamos heredando de dos clases a la misma vez. Y pues está estudiando, entonces va a heredar de la clase instituto. Ahora, recordemos que en el constructor debemos pasar todos los parámetros que tenga trabajador más los parámetros que tenga instituto. Ahora, para no tener confusiones y no tener errores como los tuvimos ahorita, no vamos a utilizar super para inicializarlos por constructor, sino la vamos a inicializar por campo de clase. Entonces, al trabajador en todos sus campos de clase, lo vamos a inicializar en los que nos lleguen acá, y esto automáticamente inicializará los campos de tipo persona y se estarían inicializando las dos clases. Ahora, en instituto tenemos pues una propiedad que se llama nombre ins, la cual inicializamos a continuación con el nombre ins que nos llegue. Y esto tiene un método estudiar. Entonces vamos a hacer acá un print de estudiante punto estudiar. ¿Cierto? Ahora yo me creo una instancia de mi estudiante. Me va a pedir que el nombre lo tengo, el apellido lo tengo, la altura la tengo, el peso la tengo, y me va a pedir el nombre de la institución, Universidad X, Instituto XX, lo que sea. Entonces, pues yo le digo a mi estudiante que, como es una persona, como está heredando implícitamente de persona al heredar de trabajador, que me calcule el índice de masa corporal, cosa que hace correcto. Ahora, como estoy heredando de instituto, le voy a pasar también que me muestre de dónde está estudiando mediante estudiando. Y ahora, pues como es un estudiante y le gusta estudiar, pues le paso el método estudiar, y acá pues es un ejemplo, veámoslo acá, de cómo podemos utilizar herencia múltiple en Python. La verdad yo lo recomiendo utilizarlo en casos específicos, más que todo porque se puede complicar. Imaginemos que queremos heredar de por lo menos 5 clases. Cuando nosotros heredamos de 5 clases y estamos trabajando con JDBC, por ejemplo, con CRUD, esto se complica bastante porque me ha pasado. Porque tenemos que crear referencias de las clases como si fueran atributos. Básicamente como lo que pasa en las bases de datos. Y al final no sabemos ni de dónde heredamos, ni qué métodos heredamos, ni qué estamos haciendo. Y además acá como no podemos encapsular como tal los atributos, porque así los encapsulemos son accesibles, esto es una mamera. Entonces pues ahora lo que vamos a hacer es, acá otra vez, sí, ¿cuántas tengo? Ya, listo. Pues vamos a hacer el commit en GitHub Desktop. Acá pues básicamente pues va a ser el commit, culminación, herencia múltiple. Bueno, aquí pues voy a hacer el push, y la verdad les voy a comentar algo sobre el curso de aplicación web Full Stack. Recordemos que teníamos un pequeño problemita a la hora de eliminar un paciente. La verdad no he encontrado el error, por ende pues ese curso no ha continuado, ya que no lo tenemos planeado desde el principio. Y acá pues todavía está, bueno, básicamente no tengo internet, así que hagan ustedes este proceso en casa. Recuerden que esperan acá que se traiga todos los cambios de, listo ya, y le dan en push origin. Y aquí se supone que ya debería enviarse todo a repositorio remoto en GitHub. Simplemente van y revisan GitHub y listo. No siendo más pues por este video, muchísimas gracias, hasta luego.